El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Dijo Jesús: de la misma manera que Moisés levantó en alto la serpiente en el desierto, también es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado en alto, para que todos los que creen en Él tengan vida eterna. Sí, Dios amó tanto al mundo que entregó a su Hijo único para que todo el que cree en Él no muera, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo para juzgar al mundo, sino para que el mundo se salve por Él. El que cree en Él no es condenado, el que no cree ya está condenado, porque no ha creído en el nombre del Hijo único de Dios. En esto consiste el juicio. La luz vino al mundo y los hombres prefirieron las tinieblas a la luz, porque sus obras eran malas. Todo el que obra mal odia la luz y no se acerca a ella por temor de que sus obras sean descubiertas. En cambio, el que obra conforme a la verdad se acerca a la luz, para que se ponga de manifiesto que sus obras han sido hechas en Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En la primera lectura leíamos no solamente el acontecimiento del exilio a Babilonia, sino una serie de apreciaciones sobre el motivo por el cual, unos 6 siglos antes de Cristo, el reino de Judá definitivamente es exiliado, es desterrado a Babilonia y pasa muchos años en Babilonia hasta que por fin puede regresar. Esta parte del libro de las Crónicas que acabamos de leer nos narra esos acontecimientos finales, esa destrucción del templo, esa profanación, esa destrucción de Jerusalén, el destierro, la llegada a Babilonia, la situación en Babilonia brevemente descripta, y después con el advenimiento del reino persa, con esta gran figura de Ciro, que permite, por inspiración de Dios, a Israel, a Judá, que vuelva a Jerusalén, que vuelva a su tierra. Una salida, un exilio, un destierro y un retorno. Y este esquema es muy importante porque el motivo de ese exilio es el pecado. No era una cuestión, así lo juzga claramente la Biblia, no era una cuestión ni económica, ni política, ni bélica, ni sociológica, sino que fundamentalmente era un problema religioso. Israel había quebrantado una y otra vez la alianza. Y Dios le había enviado una y otra vez a los profetas para advertirle, para decirle que esto iba a suceder. Ningún israelita podía ignorar eso, porque los profetas hablaron muchísimas veces y eran muy conocidos. Por ese motivo también eran muy perseguidos. E incluso desde el tiempo de Moisés, ya Moisés hablaba sobre estas circunstancias, sobre lo que pasaría si Israel quebrantaba la alianza, es decir, se aparta de Dios, desobedece sus mandamientos, no cumple sus preceptos. Y entonces ya desde tiempos muy antiguos, los enviados de Dios habían avisado sobre este momento. Y definitivamente sucede en esa época, siglo VI antes de Cristo. Después vendrá el retorno. Entonces este esquema, por así decirlo, de exilio y retorno es muy importante porque es una estructura en la historia de la salvación. Es nuestra historia, es lo que nos pasa a nosotros. La humanidad, por el pecado, se alejó de Dios, desde el pecado original en adelante, y Dios a lo largo de la historia lo convoca una y otra vez para retornar. En estos días también conversábamos sobre esta palabra tan propia de la Cuaresma, pero de siempre, la conversión. Es cambiar de dirección. De ese camino de alejamiento, volverlo un camino de vuelta, de retorno, de regreso. No es que simplemente vamos hacia Dios, no es que simplemente peregrinamos hacia Él, sino que estamos retornando por la pura gracia de Dios. Y entonces
la salida tiene por causa el pecado, alejarse de Dios. Y el retorno tiene por causa, por supuesto, la misericordia de Dios, que en este caso histórico puntual inspira al rey Ciro para que permita a Israel volver a su tierra. Pero además de esto es muy interesante pensar qué es lo que sucedió en Babilonia, qué hizo Israel en Babilonia, en qué ocupó su tiempo, porque es verdad que no tenía ninguna soberanía y que los babilonios, los caldeos en ese tiempo aprovecharon lo mejor de Israel para construir Babilonia o adornar aquella región. Grandes arquitectos, grandes artesanos que había en Judá fueron muy aprovechados por los caldeos para ese aspecto, ¿no? Para dar prosperidad a ese pueblo. Y ciertamente que no gozaban de soberanía, no tenían el templo, no podían ofrecer los sacrificios que se hacían en el templo, habían perdido su tierra. Entonces, ¿qué hace Israel en Babilonia? Es muy importante esto porque es lo que nosotros también hacemos en este mundo, porque estamos desterrados. Hay una convicción en la cual debemos pensar siempre. En este mundo estamos desterrados, ciertamente en presencia de Dios. Entonces Israel en Babilonia intentó, por la gracia de Dios, conservar su identidad, no perder su identidad de pueblo de la alianza. Y entonces una etapa, un periodo muy difícil ciertamente, pero donde Israel tuvo la oportunidad de reflexionar sobre su identidad. ¿Qué somos y a dónde vamos? ¿Y qué tenemos que hacer para ir hacia donde vamos? ¿Qué tenemos que hacer para volver a la amistad con Dios? Entonces fue un gran etapa, un gran periodo de reflexión espiritual, probablemente una de las épocas donde empezaron a surgir las que nosotros conocemos como sinagogas, no necesariamente con un edificio, pero sí como un espacio espiritual de reflexión en la palabra de Dios. Podían reflexionar en la palabra de Dios. Muchas otras cosas no se podían hacer, pero eso sí. Entonces una interiorización espiritual es lo que hizo Israel en el desierto y es lo que nosotros también hacemos en este desierto, en este destierro, camino de retorno a la patria del cielo. Y entonces nos regala la palabra de Dios este salmo que nos muestra, me da la impresión, toda esta profundidad espiritual de un pueblo de Dios pensando en Dios en el destierro. Recordemos que Israel, y por supuesto la Iglesia en el sentido pleno de la palabra, es un pueblo fundamentalmente dedicado a Dios. Para eso existimos, para no solamente, por supuesto, llegar al cielo un día y poderlo contemplar, sino para dedicarnos a Dios en todas nuestras actividades, cuando ofrecemos a Dios todo lo que hacemos. Y entonces esto ya tiene una raíz muy antigua en el pueblo de Dios, en el pueblo de la antigua alianza, un pueblo elegido por Dios para dedicarse a Él. Y para dedicarlo todo a Él, para dirigirse hacia Él. Y entonces este Salmo 136 o 137, depende de la numeración, nos habla de esta situación. Un salmo muy breve, pero de una gran belleza, incluso literariamente, uno de los más perfectos de todos los salmos. Y nos habla de esto, junto a los ríos de Babilonia, ¿no? Babilonia está en una región que tuvieron que hacer un gran esfuerzo para canalizarla, para que hubiera agua, y habían logrado algo muy importante. Entonces los ríos de Babilonia, los canales de Babilonia, muchos de ellos artificiales, eran una gloria de aquel pueblo. Pensemos Israel en la sequedad del desierto y de pronto en un lugar así, lleno de vitalidad. Junto a los ríos de Babilonia, ¿qué hacíamos? Nos sentábamos a llorar por lo que habíamos perdido. Nos acordábamos de Sion, esta palabra es fundamental en toda la Biblia. Acordarse, ¿no? Tener presente en el corazón, no solo la memoria. Nunca nos olvidamos de Sion, nunca nos olvidamos de nuestra patria, nunca nos olvidamos de nuestra tierra. O sea, nunca nos olvidamos de Dios.
mientras nuestros opresores querían que nos olvidásemos. Queríamos que tuviéramos alegría, paz y prosperidad solo para este mundo. Nuestros opresores, acá aparece esta imagen muy inquietante, los babilonios que hacían, los enemigos de Dios, en el sentido profundo de la palabra, quieren que sigamos alegrándonos, pero no porque la alegría sea algo malo, la alegría en este mundo no es algo malo, pero los opresores querían que se alegraran para olvidarse de Dios, que es la gran tentación del pueblo de la alianza en el destierro. Y entonces Israel no quiere cantar allí, no puede cantar las glorias de Dios en el destierro. Nos pedían cantos, nos pedían alegría, casi irónicamente, tal vez hay una ironía aquí de fondo cuando dice, canten para nosotros un canto de Sión, como un simple recuerdo de un tiempo pasado que no tiene por qué volver. Casi sarcástica la expresión aquí de los opresores. Alégrense aquí, donde hay vitalidad, donde hay mucha agua, donde hay plenitud, donde hay riqueza. Alégrense aquí. Y entonces Israel, frente a esa tentación bastante sutil, responde: ¿cómo podríamos cantar un canto del Señor en tierra extranjera? Y emplea esta expresión muy curiosa, tal vez un poco difícil de entender por nuestro lenguaje. Dice: si me olvidara de ti, Jerusalén, que se me paralice la mano derecha y que se me pegue la lengua al paladar. La mano y la lengua puede tener varias significaciones, pero es un signo de muerte. La mano paralizada, la lengua que no puede hablar. Es como decir, si me olvido de Dios, eso es la muerte. No me puedo olvidar de Dios, no puedo dejar de recordarlo, en medio de este destierro. Y si llegara a olvidarme, eso significaría mi muerte. Por eso les digo que tiene muchas cosas más, por supuesto, ¿no? Si no pusiera a Jerusalén por encima de todas mis alegrías. Habla de una prioridad. En este mundo podemos tener alegrías buenas, legítimas. Dios no quiere que seamos personas tristes, sino alegres. Alegres en Él en primer lugar, por encima de todas las alegrías, dice aquí el Salmo. Y entonces una de las notas distintivas de esta presencia de Israel en el destierro y una de las notas distintivas de nuestra vida cristiana en este mundo es esa. La clave de nuestra existencia es no olvidarnos de Dios. E insisto, recordarlo es tenerlo presente con intensidad en el corazón como lo más importante. Todos nosotros tenemos una diversidad de preocupaciones, de ocupaciones, tenemos prioridades, todos nosotros tenemos prioridades, no podemos ocuparnos de todo el tiempo. Hay cosas más importantes y cosas menos importantes, cosas más urgentes y otras que pueden esperar. Bueno, Dios no debe ocupar ningún lugar inferior. Dios siempre tiene que ocupar el primer lugar. Debe estar siempre por encima de todo. Y entonces que estas lecturas nos ayuden en este tiempo de Cuaresma, especialmente a dirigir nuestra mirada hacia Dios, nuestro recuerdo hacia Dios, nuestro tener presente en el corazón lo que significa esa presencia tan especial que Dios tiene en el alma creyente, en el alma en gracia, y que un día podamos estar presentes en este retorno, viendo concluido nuestro camino en la patria celestial. Y por eso anhela Jerusalén, no solo la Jerusalén de la tierra, hasta ni principalmente la Jerusalén de la tierra. Cuando Israel vuelve a su tierra, va a experimentar grandes dificultades también en la reconstrucción, va a haber muchas crisis posteriores, con lo cual Dios va avisando que este mundo no es definitivo, que tenemos que anhelar la Jerusalén del cielo. Pidámosle al Señor entonces que nos conceda esa gracia de tenerlo siempre presente en nuestras vidas y que nuestro cántico espiritual, el cántico de nuestra alma, el deseo de nuestra alma esté siempre dirigido hacia esa Jerusalén del cielo. Pidamos humildemente esa gracia. Que así sea.